Está habilitado. Aló, aló. Introduzca su ID. El ID de conferencia introducido. El ID de conferencia introducido es incorrecto. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 22 de junio del 2015. En Colombia, datos desde el punto de vista macro interesantes. Tengan en cuenta que la reunión del Banco de la República no se realizará el viernes como normalmente se viene haciendo, sino se va a hacer este miércoles 24 de junio. Entre las declaraciones interesantes por diferentes miembros del Banco de la República, queremos destacar las dadas el viernes pasado por el codirector Adolfo Meisel, en la que veía muy difícil que la inflación descienda al rango objetivo del Banco de la República al cierre de este año 2015. Recuerden que el rango va del 2 al 4%, y al mismo tiempo tuvimos conocimiento que el mercado esperaba una menor inflación pues para cierre de año, un poco en controversia con estas expectativas del codirector Adolfo Meisel. De hecho, el mercado revisó a la baja sus expectativas de inflación de niveles del 3.9 al 3.73%, eventualmente motivado por la baja lectura de inflación que se recibió durante el mes de mayo, la cual fue inferior a la expectativa de mercado. Recuerden que mayo fue del 0.26 y el mercado esperaba 0.33. ¿Cuál va a ser el tema para el mes de junio en específico? El año pasado fue una lectura muy baja, atípica desde el punto de vista histórico, con solo un avance del 0.09%. El mercado en su encuesta espera una inflación del 0.12% y en global tenemos una expectativa inicial del 0.18%. En conclusión es que esa reducción de la inflación desde niveles superiores al 4.6 a niveles cercanos al 4.4 se va a estabilizar por lo menos para el mes de junio. Ya habíamos advertido esto en un anterior comité, pero pues para que lo tengan en cuenta, de ahí en adelante retomaríamos esa tendencia bajista. Es la razón por la cual creemos que todavía podemos cerrar este año por debajo del 4%. Con relación a otros anuncios corporativos de interés, Fitch Ratings, firma calificadora, reafirmó la máxima nota local para Ecopetrol AAA con perspectiva estable. Adicionalmente menciona que el apalancamiento de la compañía, que creció aceleradamente durante los últimos 12 meses a 1.6 EBITDA, equivale también a $7.9 de deuda por cada barril en reservas. Y estará haciendo un fuerte seguimiento sobre este indicador más que el de apalancamiento de EBITDA, porque en caso de que llegue a superar los $10 por barril en reservas, podría tomar decisiones de ajustar la calificación a la baja. Por ahora no ve que sea factible ese escenario, por eso es que asigna perspectiva estable. Con relación al canje de test propuesto por el Ministerio de Hacienda y el Tesoro o la Tesorería General de la República, hemos encontrado nueva información en la que sugiere que ese canje puede ser cercano a los 4 billones. Dos datos interesantes, de acuerdo a información del Banco de la República, entre la reunión de abril y la de mayo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público había incrementado sus tenencias de test de corto plazo en más de 2 billones de pesos. Y en la información de el Ministerio de Hacienda, con corte a mayo, las tenencias de esta entidad, pues es una información más actualizada porque la del Banco de la República solo está el 15 de mayo, la del Ministerio de Hacienda está el cierre de mayo. Las tenencias de TES en general, no solamente corto plazo, pero en general, se ven a incrementar más de 4 billones de pesos por parte del Ministerio de Hacienda, probablemente o muy probablemente anticipándose a este anuncio que iba a ser de canje, de cambiar sus bonos 2015 y 2016 por bonos de mayor plazo. Entonces ese canje, que a comienzo considerábamos podría ser de bajo impacto, aunque siendo el mensaje correcto, pues que debería estar entregando el Ministerio de Hacienda al mercado de sus necesidades de liquidez, pues sus necesidades de financiamiento más bien, pues ya aparentemente sí está siendo un poco más fuerte desde el punto de vista de monto que puede ser. De todas formas, consideramos que queda pendiente un anuncio con el mercado también. Las necesidades que hemos considerado pueden superar las expectativas del gobierno, son cercanos a los 8 billones y este canje pues nos estaría
o estaría dando la respuesta por cerca del 50% de ese diferencial. Con relación también a temas macro y un poco etéreo, pues para la comunidad en general puede ser que la cuenta corriente que calcula el gobierno en su plan financiero genere un déficit cercano a 5.6%. Esto puede ser un poco etéreo. Lo que puede ser un poquito más diciente es que este déficit en cuenta corriente exigiría financiamiento por parte de los mercados internacionales en un monto semejante. Y lo preocupante podría ser que Fedesarrollo está calculando un mayor déficit a lo que calcula el gobierno, equivalente a 6.5% del PIB. Esto es más o menos 8 billones de pesos, que si uno hace la conversión a dólares podría ser cerca de 3 billones y medio de dólares más de lo estimado por el gobierno en endeudamiento necesario para, digamos, compensar este exceso de demanda interna. ¿Por qué está ocurriendo esto? Básicamente el gobierno también reconoce una caída importante en las ventas externas de productos tradicionales como el petróleo y el carbón. Las ventas externas se reducen cerca de 13 billones por estos rubros y la caída de las importaciones no va de la mano o no está ocurriendo al mismo ritmo de esta caída de las exportaciones, y es la razón por la cual se nos está abriendo esa brecha de financiamiento, esa necesidad de financiamiento externo. Y para cerrar, en datos macro colombianos, otro dato un poco negativo, y es que en los 12 meses acumulados a abril 2015 las licencias de construcción han descendido un 2%, validando esa observación sobre que el crecimiento de la construcción en el primer trimestre de este año no estuvo en línea con las expectativas, y supuestamente es la construcción el sector que va a compensar todas estas desaceleraciones que estamos registrando en el sector de hidrocarburos y su impacto indirecto ya sobre los recaudos del gobierno. Con relación a datos en América Latina, en Brasil queremos destacar 3 cifras negativas desde el punto de vista de crecimiento económico e inflación. En el crecimiento económico, el indicador de actividad que mide la fuerza de la economía en general en Brasil, en abril mostró una contracción del 0.84%, siendo un poco más fuerte de lo esperado por parte del mercado, que esperaba una contracción del 0.4%. Con relación a la inflación, preocupa que el cálculo a mediados de junio muestra un incremento del 1%, y esto supondría un acumulado de 12 meses del 8.8%. Recuerden que el Banco Central de Brasil viene incrementando de manera fuerte su tasa de referencia, tratando de luchar en contra de este brote inflacionario, o más que brote inflacionario, de este fenómeno inflacionario en Brasil de los últimos 2 años, y no ha logrado todavía abatir esa tendencia, a pesar de que ya los analistas están descontando una contracción de la economía brasilera superior al 1% para este año. Y en mayo, como si fuera poco, se perdieron cerca de 116.000 empleos en Brasil. La expectativa era de menos de 40.000 empleos perdidos, acumulando ya más de 200.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos 2 meses. Con relación a cifras, en Brasil también queremos destacar una observación que hizo Moody's sobre las firmas constructoras Odebrecht y Andrade Gutiérrez, en la que considera que podría reducir su calificación. Recuerden que Odebrecht en este momento sigue siendo grado de inversión BB- o Baa3 para Moody's, pero que los procesos judiciales y el hecho de que sus presidentes hayan sido apresados por parte de las autoridades brasileñas, en este caso de corrupción de contratos de Petrobras, pues podría frenar la expansión de estas compañías. Así que hay que hacerle seguimiento importante a estos eventos. Son pues compañías de alta relevancia no solo para Brasil, sino para Colombia. Ya lo estamos viendo, Odebrecht hace presencia en cerca de 3 concesiones otorgadas en este país, y pues sin duda la evolución de estos casos serían de relevancia pues para que los compromisos en nuestro país continúen, digamos, avanzando de acuerdo a lo pactado. En Europa, como lo destacamos el viernes pasado, al parecer había, digamos, una intención política más favorable que desde el punto de vista técnico. Y durante el fin de semana, en esas negociaciones entre Grecia y acreedores, finalmente Grecia propuso un nuevo documento en el que avanzan en algunos temas que ellos consideraban líneas rojas. El primero de ellos tiene que ver con el tema pensional. Incrementaron la edad de jubilación a 67 años, o por lo menos están proponiendo incrementar esa edad a 67 años.
Actualmente la edad de jubilación es de 63 años para hombres y 59 para mujeres. Por otro lado, aceptan como generalizar un poco más el IVA, tasas del 23% en la mayoría de productos, aunque dejan algunas tasas como diferenciales del 13 y 6%, 6% por ejemplo para el tema de medicinas y de textos. Entonces, digamos que en cierta forma se acercan a los requerimientos europeos. No sabemos si esto va a ser suficiente o no pues para lograr un acuerdo, pero por lo menos ya empezaron a mover esas líneas rojas que han fijado el gobierno griego. De hecho, las referencias que hacen algunos comisarios europeos o el presidente del Eurogrupo muestran que este documento es una buena base para lograr un acuerdo final. Es probable que ese acuerdo final no sea un acuerdo pues prolongado a varios años, sino simplemente como a meses, extender esta ayuda por 3 meses para ver si los avances en Grecia corroboran o no estos anuncios positivos por parte, bueno, positivos para los acreedores. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo incrementó nuevamente el techo de fondos de emergencia destinados a la banca griega y acumula ya un saldo de 84.1 billones. Entonces, estas noticias del fin de semana están teniendo un impacto favorable para los mercados el día de hoy. Nosotros estamos viendo Europa con unos avances positivos, muy positivos en los mercados accionarios, y de hecho ustedes ven este país muy pequeño, verde, es Grecia. Avances notables también en su mercado accionario, que había sido el más afectado de la zona durante la semana pasada. En el mundo ustedes están observando actualmente un comportamiento muy negativo de China. Sin embargo, este fue el comportamiento registrado el viernes pasado con un descenso del 6.4% promedio, básicamente porque el día de hoy, por feriado, no ha abierto este mercado. Sin embargo, queremos resaltar que en general la tendencia de hoy, por esos anuncios en Europa, son positivos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, como es el movimiento entonces tradicional del mercado, durante estas primeras jornadas donde se espera este acuerdo con Grecia, entonces digamos que se están favoreciendo más la compra de acciones. Esto podría entonces de igual manera favorecer nuestro índice, que el día viernes retrocedió cerca de 1.38%, para destacar aquí el movimiento que se presentó durante la subasta de cierre, que podría haber sido atribuido a un cambio en las ponderaciones, a un rebalanceo en el índice FTSE, que aunque no fue muy relevante, y como vemos en el tamaño del total negociado, pues no hubo un incremento, digamos, fuerte. Sí fue, digamos, relevante en la medida que ese poco volumen y ese poco apetito de inversionistas pues habría, digamos, favorecido esos movimientos tan fuertes que vimos el día viernes, como reitero, al final de la jornada. Sin embargo, de manera estructural pues continúa respetándose esa zona de los 1.300 puntos en el índice Colcap, y digamos que con los primeros con las primeras expectativas de un posible anuncio de Grecia durante esta semana, digamos que este punto se podría continuar consolidando como un soporte de mediano plazo. La acción que más subió el día viernes fue Avianca, una subida del 2.48%. De aquí interesante ver desde el largo plazo cómo continúa soportando esa zona de los 3.200 puntos. Digamos que se podría mantener sobre ese canal 3.200 a 3.800, sí, solo si el entorno internacional favoreciera una valorización de acciones de manera general. Entonces, por ahora mantener cautela con esa parte baja del rango de los 3.200 puntos. Digamos que a medida que veamos un desempeño más favorable en el mercado internacional, podríamos ahí modificar nuestra recomendación. En el caso de empresa de energía, algo muy similar. A recordarles que este movimiento fuerte de caída del 5.88% tiene que ver con el periodo ex dividendo, pero digamos que aquí, después de un periodo de ajuste y también muy en línea con lo que pasa con estas acciones y la gran mayoría de acciones de nuestro índice, podrían entonces empezar a verse oportunidades interesantes de compra, digamos, no por ahora con fuertes valoraciones, pero sí, digamos, por lo menos para los clientes que están comprados, ya podrían empezar a pensar un poco menos en los niveles de stop si el mercado empieza a reaccionar de una manera favorable. Feliz día para todos, los dejo con Ricardo. Buenos días, les recomendamos poner sus teléfonos en silencio.
En noticias relevantes para el mercado tenemos Avianca. Avianca, según la encuesta Skytrax, efectuada entre septiembre del 2014 y mayo del 2015, es calificada como la mejor aerolínea de Centroamérica y del Caribe. Esta encuesta tiene en cuenta 41 indicadores claves de rendimiento y efectividad. En cuanto a ETB, tenemos que desde el 11 de julio los clientes de ETB tendrán gratis la señal de Win Sport Online. Esto hace parte de su estrategia para atraer clientes con un amplio plan de internet de alta velocidad, es decir, de fibra óptica, y un amplio portafolio de canales a bajo costo. En cuanto a Grupo Sura, tenemos que uno de los negocios de menor rentabilidad para el Grupo Sura es el de las EPS, donde ahora está buscando cambiar su modelo de negocio implementando asistencia médica por medio de video chat. De esta forma, pues buscan reducir el número de atenciones en urgencias por patologías comunes. Grupo Éxito abre 2 tiendas nuevas, uno de estos es un almacén Éxito y un Carulla, ubicados en el Oriente Antioqueño y Manizales respectivamente. La apertura de la tienda Carulla está acorde con la estrategia de llevar su marca premium a mercados fuera de Bogotá, donde se puede observar un fuerte potencial en este segmento de negocio. Finalmente, queremos recordarle que Fitch reafirmó la calificación de Ecopetrol con perspectiva estable y adicionalmente en una entrevista que realizó el espectador al presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, este expresó que hasta ahora los atentados a la infraestructura no afectará de forma significativa a Cenit, que es la filial de Ecopetrol que se encarga de transportar el petróleo por oleoductos. Pues lo transportado por el oleoducto de Caño Limón hasta Coveñas es una producción muy pequeña, por lo que esperan que su impacto sea reducido y no significativo para sus resultados. Yo dejo con Agustín. Bien, como lo mencioné anteriormente, es digamos un día de transición en los mercados internacionales. Esto podría empezar a afectar el movimiento de las acciones en el mercado local y digamos es bien relevante ver el día de hoy cómo las principales monedas se están desvalorizando frente al dólar, como es el caso del yen japonés, franco suizo, la libra esterlina y el euro, y cómo las monedas de países emergentes empiezan a tener un atractivo de valorización. Se está viendo entonces que todos esos activos que se habían movido hacia bonos de países fuertes en lo que tiene que ver con el flight to quality, hoy, el día de hoy, por esa expectativa de un posible acuerdo con Grecia, está empezando a buscar, digamos, activos de mayor riesgo y con mayor atractivo, lo que estaría causando esta disparidad en el comportamiento del dólar frente a las divisas frente a las monedas a nivel mundial. En el caso del euro, pues digamos se mantiene sobre ese canal alcista en la zona de 1.10 a 1.15 y aquí digamos que la expectativa de valorización si llegamos a un acuerdo satisfactorio durante esta semana con Grecia o antes del 30 de este mes, aquí podríamos ver un impulso adicional incluso hasta la zona de 1.20. Digamos que en la parte de riesgo, pues monitorear esta zona de 1.10 y les recuerdo ese mínimo que hemos alcanzado en la parte baja de 1.05. La expectativa de los operadores, digamos, ya está muy lejos de ese punto 85, punto 80 que estaba a comienzos de año, pero aquí sí podría, entonces, si no llegáramos a un acuerdo, ver unas desvalorizaciones importantes y eso, pues también generaría desvalorizaciones adicionales en los activos a nivel mundial. Entonces, digamos que sí, todo el mercado está muy atento a lo que pueda ocurrir con este acuerdo de Grecia. El índice de XY de la misma manera, pues digamos, se comporta sobre ese canal bajista y apuntándole a la parte baja de los 93 puntos. El caso de las monedas emergentes, digamos, es un poco diferente. Aquí lo que podemos ver es una, digamos, valoración. La parte baja del rango en el caso del peso mexicano es 15.20 y digamos que lo que podríamos ver entonces es la búsqueda de la parte baja del canal, si estos flujos continúan comportándose como lo estamos empezando a ver durante esta mañana, el resto de la semana. El peso colombiano se mantiene sobre ese rango 2.500 a 2.550. Interesante aquí ver el día viernes cómo se
disminuyó fuertemente el volumen de negociación a solo 600 millones de dólares. Digamos que la expectativa de esa reunión que se está dando esta mañana pues generó a que los operadores se mantuvieran por fuera del mercado. Pero aquí más interesante ver cómo, sí, aunque el dólar se va a mantener sobre este rango, yo diría que es más importante monitorear esas zonas de riesgo en la parte alta y en la parte baja, más impulsadas por esas noticias fundamentales que por cualquier análisis técnico. Entonces, digamos que, les recuerdo, si llegamos a un acuerdo si se llega a un acuerdo con Grecia, esta zona de 2.500 podría ser vulnerada y buscar allá esos mínimos de 2.450. De caso contrario, entonces lo que veríamos es un impulso adicional hacia esta parte alta, 2.600 a 2.650. Vemos que esta semana es bien relevante para poder determinar ese flujo futuro y el comportamiento del mercado. Lo que tiene que ver con el petróleo, pues las posiciones de los especuladores, digamos, empezó a estabilizarse sobre los 327 millones de barriles durante la semana pasada. Y aquí les recuerdo, el día miércoles anterior se dio a conocer ese dato de variación de inventario de petróleo de menos 2.6 millones de barriles, lo que digamos le habría generado un poco de estabilidad al precio del crudo. Sin embargo, pues esta mañana se dio a conocer un acuerdo entre Irán y pues digamos algunos anuncios que está haciendo sobre negociaciones en lo que tienen que ver con acuerdos de petróleo y gas con varios países de Europa y Asia. Y les recuerdo que el mercado también está muy a la expectativa en lo que tiene que ver con ese acuerdo nuclear y el posible levantamiento de las sanciones comerciales que tiene Irán con Estados Unidos y esa probabilidad que Irán aumente el flujo de crudo a nivel mundial. Eso pues está generando algunas presiones ahí bajistas sobre el precio del crudo, pero por otro lado también tenemos que todos los commodities y esos, activos de alto riesgo, no solo commodities, sino también activos de acciones de países emergentes, están baratos y hay muchos operadores que están empezando también a comprar esa clase o ese tipo de activos. Digamos, esas son las dos fuerzas que están generando esa volatilidad en el precio del crudo durante esta semana. El día miércoles, pues irá a conocer ahí los datos importantes en Estados Unidos. Digamos que hasta esa fecha esperaríamos que el precio del crudo se mantenga sobre ese rango 58 a 62 sin una alta volatilidad. Feliz día para todos. Los dejo con Daniel. Bueno, entrando al tema de renta fija, estamos viendo incrementos de tasas de rentabilidad exigida al núcleo europeo, pero esto el día de hoy no es una mala noticia. De hecho, lo que estamos viendo es que la periferia europea se está valorizando. Básicamente, el mensaje detrás de esto es que hay una reducción en la expectativa o la percepción de riesgo por parte de los principales inversionistas en la zona euro. Esto debido pues a esa idea de que puede lograrse un acuerdo entre las partes. Todavía pues no hay nada definitivo, aunque lo que se ha logrado conocer es que se están moviendo algunas líneas rojas que tenía el gobierno griego o la administración griega. Recuerden que en el mundo también esta semana hay una expectativa sobre la actualización del PIB en los Estados Unidos, correspondiente al cálculo del crecimiento del primer trimestre de este año. De hecho, la actualización que está esperando el mercado es una actualización positiva, después de tener una contracción cercana al 0.7%. El mercado y los analistas están esperando que esa contracción no haya sido tan grande, sino un poquito más moderada, solamente del 0.2%. Y esto, pues, en teoría, beneficiaría un poco las expectativas de incrementos de tasas por parte de la Fed. De hecho, el día viernes tuvimos dos declaraciones, obviamente de miembros que en el pasado reciente han anunciado o han esperado incrementos de tasas de test por parte de la Fed. Una de ellas, y tal vez la más clara defensora de incrementos de tasas de la Fed, es Loretta Mester, gobernadora de la Fed de Cleveland, que considera que todavía se puede dar un incremento de tasas de interés en Estados Unidos sin afectar la dinámica económica. Y por otra parte, el nuevo presidente o el nuevo gobernador de la Fed de San Francisco, el que reemplazó a la actual presidenta de la Reserva Federal en ese cargo,
Williams, considera que se pueden realizar 2 incrementos de tasas de interés este año para cerrar en un rango del 0,50 al 0,75 si las proyecciones económicas se iban en cierta forma confirmando por parte pues ya de los datos que se van a ir conociendo. Con relación a esto les hemos preparado una actualización de las expectativas de lo que son la tasa de referencia para cierre de año 2015 por 3 tipos de agentes diferentes. El primero de ellos es el consenso de miembros de la Reserva Federal, que es la línea anaranjada acá, como ustedes pueden ver, y ya le hemos dado a conocer la pasada semana. Hubo una revisión a la baja en esas expectativas en cerca de un ajuste menos para este año. Por otro lado, ustedes tienen en la línea gris a los analistas para este año esperando algo ya muy parecido a lo que dicen los miembros de la Fed, y la línea azul, que es tal vez lo que más llama la atención día a día en los mercados, es lo que dicen los operadores, los que están allá comprando y vendiendo tesoros, dicen que a lo sumo habrá un incremento de tasa no más, es decir que todavía existe esa diferencia entre la línea azul y la línea naranja, y hasta ahora la expectativa de la línea azul ha sido la que ha en cierta forma tenido como más poder de predictividad que las otras dos. Y para el año 2016 también se observa una divergencia importante. Si ustedes miran la línea naranja, comenzó en niveles cercanos al 2.7% y ya está en niveles del 1.7%, es decir, 100 puntos básicos menos de ajustes para el año 2016 de lo que se esperaba hace cerca de 6 meses. Y nuevamente aquí estamos viendo las divergencias entre la línea gris y la línea azul. La línea azul dice si al caso la tasa el próximo año cerrará al 1% y este año estará alrededor del 0.25, 0.50%, en promedio 0.37,5. Es decir, para este año la línea azul dice solo un incremento, y para el próximo año dice después de ese primer incremento 3 incrementos más, mientras que la Reserva Federal se mantiene siendo en cierta forma un poco más alcista que lo que está diciendo el mercado. Como hemos dicho previamente, el mercado o los operadores de bonos han tenido hasta ahora más razón que los miembros de la Fed, por lo que hay que seguir haciendo un seguimiento a esto. En Colombia, entonces, recordarles 2 temas. El canje de la deuda propuesta por el Ministerio de Hacienda con el Tesoro podría ser de 4 billones. Esto con base en las cifras de tenencias de tesoros o de TES por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o más bien cómo han cambiado esas tenencias entre el mes de abril, que eran de 1 billón, y el mes de mayo, que alcanzaron los 5.5 billones. Y también viendo la información del Banco de la República, que sugiere que la mayoría de estas compras están concentradas en la parte corta de la curva. Y por otro lado, lo que manifestó el codirector de la emisora, Adolfo Meiso, que ve difícil que la inflación cierre del bajo del 4% este año, cuando al mismo tiempo el mercado revisó a la baja sus expectativas el día viernes del 3.9% al 3.73%. En Global Securities esperamos una inflación de cierre de año del 3.85 y creemos que en el mes de junio podemos tener un leve repunte del 4.4, casi a niveles del 4.5, pero nuevamente posterior a eso empezará el descenso paulatino hacia ese nivel del 3.85. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. El día de hoy, como bien lo habían dicho Daniel y Agustín, se ha visto una calma en los mercados de un poco más de riesgos, por eso que vemos que los bonos mexicanos bajaron hasta el 6.04, los bonos de la periferia de la parte sur de Europa, Portugal, Italia, España, se están valorizando, y por el contrario los bonos refugio, los bonos llamados refugio de Flight to Quality, como son Estados Unidos, Alemania, Holanda, todos los países AAA han sufrido desvalorizaciones. Aquí en Global Securities seguimos con nuestro objetivo del 720, 740. Creemos que la semana pasada fue una semana importante para el mercado, con el discurso de la Fed y con todas las cosas buenas que se habían generado para la renta fija, no se materializaron aquí en Colombia. Vimos que ese nivel del 7.12 ha sido un nivel importante que no ha sido capaz de operar a la baja. Seguimos creyendo que el marco fiscal de mediano plazo dejó más incertidumbres que certezas a los operadores, y por eso creemos que muchos de los operadores piensan que la emisión de TES puede ser un poco mayor, ya sea este año o el próximo, y por eso es que estamos viendo el empinamiento de la curva, como bien lo mostró en la gráfica pasada Daniel, en el cual los operadores están anticipando a un posible canje de deuda, como se está haciendo con el Tesoro Nacional. Es por eso que seguimos manteniendo nuestra visión de tasas al alza. No creemos
que sea momento de compra. Por eso seguimos manteniendo nuestra visión de niveles cercanos al 712, 708 para tomar posiciones cortas, objetivo inicial 720 y objetivo de mediano plazo 740. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.